Noticentro 1, CMI. Bomberos enfrentan voraz incendio forestal en los cerros orientales de Bogotá. Autoridades también reportan un fuerte incendio en el sur de la capital. Bomberos se despliegan para enfrentar la emergencia. Sigue la emergencia en Santander. Se reactivan incendios en Piedecuesta y Florida Blanca. Alcalde Carlos Fernando Galán anuncia que esta semana se definirá el aumento en las tarifas de Transmilenio. Honras fúnebres a Piedad Córdoba en Quibdó. Homenaje a Piedad Córdoba en el Congreso de la República. Triple homicidio en las fiestas de Morales en el sur de Bolívar. Bombardeo ucraniano a mercado en zona ocupada por Rusia deja 27 muertos y 25 heridos. Rusia denuncia masacre de civiles. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. 3 graves emergencias se registran en Bogotá por incendios. La primera de ellas se reporta en los cerros orientales en la capital del país. Allí los bomberos combaten las llamas que se esparcen por los árboles de la zona que está muy próxima a la avenida Circunvalar en el norte de la ciudad. La segunda emergencia se registra en el sur de la ciudad, en la localidad de Usme, y el tercer incendio se presenta en la localidad de Ciudad Bolívar. Nicolás Romero nos cuenta en breve qué dicen las autoridades. Mientras tanto, les contamos el reporte que entrega a esta hora el IDIGER. Confirman que los bomberos de Bogotá, la Defensa Civil, la Alcaldía Local de Chapinero están presentes en la zona para lograr mitigar esta emergencia que se registra. Afirman que los recursos que se utilizan para atacar de manera directa la conflagración son 2 máquinas extintoras de los bomberos y 16 unidades de bomberos. Es el registro que se tiene hasta este momento por parte de las autoridades que se encuentran trabajando por controlar estas 3 emergencias que, recordemos, se presenta una en el norte de la ciudad, una en Usme y otra en Ciudad Bolívar. El IDIGER también informa que estas entidades, las de la Defensa Civil y la Alcaldía Local de Usme, por esta emergencia se encuentran atendiendo este incendio forestal. Allí se están utilizando 4 máquinas de bomberos que están atacando, por supuesto, esta emergencia que se registra hoy, como amanecemos en la ciudad de Bogotá. 3 emergencias, 3 alarmas por incendios en la capital del país. Nicolás Romero nos tiene los detalles de estas emergencias que se registran. Nicolás, adelante. Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Estamos en directo desde los cerros orientales de la capital del país con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que a esta hora reporta 3 incendios forestales, no solo aquí en los cerros orientales. Comandante Fidel Medina, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Entreguemos ese balance en materia de incendios forestales que hay activos en este momento en la capital del país. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Efectivamente, a la hora tenemos 3 incendios, 2 que están pequeños, estamos controlando la emergencia con un ataque directo, con las unidades, recursos, con elementos, herramientas manuales y con recurso hídrico, uno en la localidad de Ciudad Bolívar y otro en la localidad de Usme. El incendio más complejo lo tenemos en el sector de la localidad de Chapinero, Quebrada la Vieja. Allí hay un incendio que de momento no tenemos control sobre el mismo, pero en el cual estamos trabajando con muchísimos recursos. Tenemos a cerca de 80 unidades trabajando por parte del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de la empresa de acueducto y alcantarillado, de la CAR, de la Defensa Civil, de Cruz Roja, Cuerpo Oficial de Bomberos, lógicamente con toda su estrategia, con los recursos. Estamos tratando de momento con herramientas manuales de controlar en un sector del incendio para evitar que se siga propagando, y posteriormente vamos a llegar con agua, con apoyo desde la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y de la Fuerza Aérea Colombiana. Comandante, permítame un segundo, ese incendio que está activo en la localidad de Chapinero, que se alcanza a divisar en gran parte de la ciudad, en los cerros orientales, ¿hay algún riesgo, comandante, para las personas que viven en sectores aledaños? Mire, todos los incendios tienen un riesgo y en este momento las columnas de humo que ustedes observan, pues de una u otra manera pueden afectar la salud de las personas. Lo que estamos buscando precisamente en este ataque inicial, en este combate inicial, es evitar que esas columnas sigan creciendo y se sigan generando y propagando sobre las áreas de cobertura vegetal. De esta forma podríamos dar un parte de tranquilidad, pero esto lo haríamos más o menos en
en las horas de la tarde. ¿Llegarán aeronaves? ¿Cuánto tiempo va a tardar atacar este incendio de los Cerros Orientales? De momento tenemos un periodo operacional de 24 horas, el incendio se inicia sobre las 7:30 de la mañana y desde ese momento estamos haciendo todo el trabajo para el combate del mismo. Rápidamente el balance y el parte pues, de tranquilidad de lo que está ocurriendo en la localidad de Usme, donde también se alcanza a divisar un incendio bastante grande. Sí, efectivamente, allí ya enviamos otras unidades, otros recursos y de igual forma tenemos otras unidades también de otras entidades que nos están apoyando. ¿Está lejos de la población, de las casas? Ese sí está un poco más cerca del área urbana, pero ya estamos haciendo el trabajo pertinente. Rápidamente para finalizar, en Ciudad Bolívar, ¿qué es lo que ocurre? Igual forma tenemos un incendio forestal allí, cercano al área de cobertura, cercano al área urbana y ya tenemos vehículos y recursos trabajando en el lugar. Comandante, muchísimas gracias por la información. Bueno, fue el comandante encargado del Cuerpo Oficial de Bomberos entregando el parte de estos 3 incendios forestales que hay activos a la hora en la capital del país. Lo recordamos, uno en los Cerros Orientales, en la parte nororiental de la capital del país y 2 en el sur de Bogotá, localidades de Usme y localidades de Ciudad Bolívar. Cambiamos de tema por ahora porque el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió nuevamente a lo que va a ocurrir a lo largo de esta semana con las tarifas del transporte público en la ciudad. Se va a presentar ese aumento del que tanto se ha hablado. Recordemos, la administración pasada dejó todo fijado para que sea un aumento de 3.100 pesos. Sin embargo, ese aumento todavía no es confirmado. 3.100 seguramente será Transmilenio, pero el sistema zonal, que actualmente es 2.750, no va a aumentar más de 3.000 pesos. Eso lo confirmó el alcalde de Bogotá cuando estuvo en entrevista con nuestro director Yamid Amat en el programa Pregunta Yamid. Escuchemos a continuación al mandatario de Bogotá. Y esta misma semana haremos un anuncio de en cuánto va a quedar la tarifa. Y yo le puedo adelantar una cosa, no cifras todavía, se las expresaré esta semana, pero vamos a proponerle un pacto a esta ciudad, un trabajo conjunto, donde nos comprometamos a trabajar primero para lograr una reducción del tema de colados. La administración va a trabajar para mejorar la calidad del servicio, sin lugar a dudas. Tenemos esa responsabilidad. Le vamos a pedir y mejorar la seguridad. Le vamos a pedir a la ciudadanía un apoyo para reducir el tema de colados. Y vamos a pedirle al Gobierno Nacional un apoyo también en la financiación. Usted sabe que en el presupuesto que quedó aprobado por el Consejo se contempla que uno de los recursos para la operación del sistema de transporte público de Bogotá va a provenir del Gobierno Nacional. Sorpresas en la elección del vicepresidente de la corporación. Hablamos del Consejo de Bogotá. Fue elegida de manera unánime, por decisión unánime, la concejal por el Pacto Histórico Ana Teresa Bernal. De manera sorpresiva, el candidato Juan Daniel Oviedo, el concejal Juan Daniel Oviedo, que el viernes justo aquí en este espacio, en Noticentro 1 CMI, había anunciado que iba a ser candidato a la vicepresidencia, hoy no se presentó y por ende la vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la corporación será Ana Teresa Bernal del Pacto Histórico. Recordemos también todos esos líos que hubo con la elección de Rolando González, ese concejal por parte de Cambio Radical que habría violado ese estatuto de la oposición y por el cual precisamente el Pacto Histórico habría solicitado que se detuviera su elección como primer vicepresidente del Cabildo Distrital. Esta es toda la información por ahora. Me despido desde los Cerros Orientales de la capital del país. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Seguimos atentos a toda la información de los incendios porque mientras tanto en Santander no cesan las emergencias. Se reactivaron allí los incendios que se registraban en Piedecuesta y en Floridablanca. Karina Chacón tiene la información. Karina, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes. Es crítica la situación que se vive a esta hora en el departamento de Santander por los fuertes incendios que se presentan en este departamento. Precisamente me encuentro a esta hora en la vereda La Mata, municipio de Piedecuesta, donde esta mañana volvió a reactivarse esta conflagración. En estos momentos me acompaña el cabo Sebastián Garzón, quien lidera los integrantes de bomberos, quienes han trabajado por más de 72 horas y que este incendio pues no se apaga. Buenas tardes, estamos en vivo para CMI en Noticentro 1. Hablemos de ese balance. Ustedes llevan horas trabajando. ¿Qué se presenta aquí en esta zona? Buenas tardes. Sí, tenemos un incendio de capa vegetal originado desde el sábado alrededor de las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, cerca del sector de Mensulí, lo que colinda con Ruitoque, y se presume que el foco del incendio inició ahí. Tenemos el personal trabajando desde la activación cero, desde las 10 de la mañana, y pues por topografía, tipo de vegetación, cantidad de viento y el mismo calor que se nos presenta, se ha venido dificultando los trabajos. Al momento pues tenemos varios flancos y con el apoyo de otros integrantes de Cuerpo de Bomberos
controlando todas las secciones que pueda ingresar con personal y con vehículo. Muchísimas gracias, Cabo. Pues este es el panorama que nos entregan a esta hora las unidades de bomberos y también los organismos de socorros que han trabajado en las últimas horas para mitigar estos riesgos. Pero veamos ese panorama desolador que se presenta en el departamento de Santander. Ya se prendieron los cables. El panorama es desolador. Los organismos de socorro no dan abasto con las emergencias simultáneas que se presentan en Santander. En la vereda La Mata, en Piedecuesta, desde las 3 de la mañana, inició nuevamente una fuerte conflagración que ya completa 3 días la emergencia. Las labores acá en este sitio en particular las hemos estado realizando desde horas de la noche. En horas de la madrugada se nos reactivó una línea de fuego que pudimos controlar. En este momento tenemos 2 focos principales. En uno de esos focos pues ya estamos haciendo labores de enfriamiento y esperamos poderlo liquidar prontamente. El ingreso a la zona y la alta capa de vegetación ha impedido labores de rescate de fauna y de flora y dificulta apagar el incendio en zona rural de Piedecuesta. Actualmente tenemos 2 máquinas contra incendio, 2 carrotanques de bomberos de Piedecuesta. También hay una máquina contra incendio que nos está colaborando, Bomberos Florida Blanca. También pues, las diferentes unidades de policía, de ejército. En total hay conmigo unas 150 personas ya trabajando en este sitio. Y en Mogotes, Santander, el panorama es similar. Más de 300 hectáreas han sido arrasadas por la inclemencia del fuego que aún continúa. El incendio está controlado en un 95%. Hoy se irá a hacer verificación nuevamente en el terreno, pues para evitar que en algunos puntos calientes y se pueda generar nuevamente el incendio, ya que pues a mediodía va a haber una mayor temperatura, lo que hace que fácilmente se pueda propagar nuevamente el incendio. En Florida Blanca, Bucaramanga y en Los Santos están las unidades de gestión del riesgo sobrevolando los puntos calientes para evitar que nuevamente se presenten conflagraciones. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió ayuda al gobierno nacional. El día de hoy va a haber un sobrevuelo por parte de los generales en el área metropolitana para identificar si hay algún foco pequeño que se nos pueda agrandar. Lo mismo lo van a hacer en Mogotes. Después de eso vamos a tener un reporte de lo que está sucediendo. Si hay que utilizar aeronaves para ir a hacer descargas de agua, pues se utilizarían. Si no, lo que vamos a hacer es citar una reunión con todas las autoridades, con todos los que tienen que ver con esto, para hacer una autocrítica de en qué fallamos y qué tenemos que mejorar. Autoridades han evacuado a más de 100 familias y le piden a los ciudadanos no arrojar colillas de cigarrillos ni vidrios a las zonas boscosas. La temperatura en el área metropolitana de Bucaramanga aumenta a 30 grados centígrados. A esta hora, las autoridades ambientales le piden a las personas que viven cerca a las zonas donde se han presentado estos incendios usar tapabocas. También le piden evitar las caminatas al aire libre. En las últimas horas, el alcalde de Florida Blanca emitió un decreto en donde prohíbe los paseos de olla y también le pidió a los ciudadanos evitar arrojar basuras en las fuentes hídricas. Esta es la información por el momento desde el municipio de Piedecuesta en Santander. Soy Karina Chacón para Noticentro 1 CMI. Karina, muchas gracias. En otras informaciones, un atroz crimen de una niña de 13 años se registró en Buenaventura. Valentina Villegas tiene la información. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues tras darse a conocer este lamentable hecho, la comunidad bonaerense tomó justicia por mano propia contra el agresor hasta causarle la muerte. Esta es la historia. Lo que empezó como una discusión entre un hombre y su hijastra de 13 años terminó en el asesinato de la menor. La tragedia tuvo lugar en una vivienda del barrio Miraflores, hasta donde llegó el hombre en busca de su expareja sentimental y al no encontrarla decide tomar represalias contra su hija, agrediéndola con un machete hasta causarle la muerte. Al no encontrarla, este hombre empieza a increpar a una menor de 13 años, hija de la persona a quien él venía a buscar, porque aparentemente ella le había informado a su madre que él la estaba tocando o estaba intentando abusar de ella. En la situación se incrementa la discusión y a esto este hombre arremete contra la niña con arma blanca, causándole 4 heridas.
La menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial donde llega sin signos vitales. Tras enterarse de la situación, la comunidad enfurecida ataca al hombre causándole múltiples golpes. El agresor finalmente se oculta al interior de la vivienda de un familiar hasta donde llegaron las autoridades. Es necesario hacer maniobras, incluso con la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, para lograr sacar a esta persona de esta casa y, por supuesto, tratar de auxiliarle y salvarle la vida. Es llevado al centro asistencial, sin embargo, allí pierde la vida esta persona. Finalmente, tras la tragedia, las autoridades reiteraron en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, pues se somete a ser procesada por homicidio o lesiones personales. Y en otra información, no cesan los operativos contra el narcotráfico en el departamento del Valle. 11 personas capturadas y la incautación de un semisumergible entre las operaciones más recientes. Tras 2 años de investigación y a través de una operación transnacional contra el narcotráfico con el apoyo de autoridades francesas, la Policía Nacional logró la captura y extradición de alias El Químico, de 2 ciudadanos colombianos en España y 8 personas más en la ciudad de Cali y los municipios de Tuluá y Palmira en el Valle del Cauca, en la ciudad de Santa Marta Magdalena y en el municipio de Mosquera en Cundinamarca. Los capturados se dedicaban al envío de cocaína desde la capital del país al continente europeo. La droga era traída desde los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, y una vez en Bogotá, a través de un proceso químico, era camuflada, donde era mezclada e impregnada en elementos de uso común, para luego ser enviada a países europeos a través de la modalidad de correo internacional. Según la investigación, los capturados llevaban aproximadamente 5 años enviando de forma consecutiva cocaína al exterior mediante esta modalidad y lograron enviar aproximadamente 200 kilos a diferentes destinos europeos. A este operativo se suma la incautación del primer semisumergible del año por parte de la Armada de Colombia en aguas del Pacífico Centro. La embarcación de 15 metros de largo era tripulada por 3 sujetos y tenía como destino Centroamérica. Una vez abiertos los diferentes compartimentos, fueron extraídos los paquetes a los cuales las autoridades judiciales les realizó las pruebas pertinentes, determinando que el alijo contenía 795 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Con esta incautación se evitó el ingreso de cerca de 27 millones de dólares a las organizaciones narcotraficantes, producto de su venta en el mercado ilegal internacional, así como la distribución de aproximadamente 2 millones de dosis en las calles del mundo. El artefacto, el alijo y los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Y cambiamos de tema, pues en el barrio Manuela Beltrán, en el oriente de Cali, se generaron disturbios en las últimas horas luego de que un gran grupo de personas agrediera a agentes de tránsito y a soldados que se encontraban en un puesto de control, que oponiéndose a las acciones de las autoridades buscaron expulsarlos del lugar. La Policía Nacional, el Ejército e incluso también el Escuadrón Móvil Antidisturbios tuvieron que intervenir para restablecer el orden público ante la creciente tensión. Por su parte, los funcionarios públicos tuvieron que terminar sus labores y resguardarse de los ataques. También cabe recordar que esta agresión se da durante los intensos operativos de movilidad y de orden público ordenados por la alcaldía distrital que se llevaron a cabo durante este fin de semana y que tuvieron impacto en lugares con antecedentes de desorden vial. Y en otras noticias, en otro video ciudadano quedó registrado también el momento en el que varios agentes de tránsito agreden a un motociclista que se encuentra en el suelo. Según las declaraciones del secretario de Movilidad Distrital, Wilmer Tavares, asegura que los hechos sucedieron en el sector del Puente del Pontaje, cuando el motociclista habría hecho caso omiso a la señal de pare de los agentes de tránsito. Por el contrario, aceleró y golpeó con su vehículo a 2 guardas de tránsito. Metros más adelante, el motociclista pierde el control cayendo a la vía, donde minutos después agrede a las autoridades y estos responden de la misma forma, propinándole varios golpes en su rostro y en su cuerpo. Los 5 agentes de tránsito que se observan en el video fueron retirados del servicio de control operativo, van a ser reubicados en otras actividades y tendrán que asistir a un curso de reinducción obligatorio mientras se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1,
CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. La inseguridad no da tregua en Bogotá. Camioneta recién comprada es robada en el norte de la ciudad. Ya volvemos. El regreso a clase en Medellín tuvo un panorama crítico. 12.000 niños no se han matriculado y 40 colegios están en riesgo por mala infraestructura. ¿Cuántos niños no pudieron asistir este primer día de clases? Natalia, adelante. Buenas tardes, le cuento que cerca de 1.000 niños no pudieron asistir hoy presencialmente a su primer día de clase, y es que se conocen denuncias críticas de contratistas que se comprometieron para arreglar, mejorar estas instalaciones educativas y no lo hicieron. Por eso hoy estos niños deberán recibir sus clases de forma virtual y de manera alternada. También les contamos que en 50 instituciones educativas de 10 municipios este regreso a clase fue acompañado por la Policía Metropolitana. Con papayera, entrega de dulces, con fotos, quedó registrado el regreso a clases este 2024 en Medellín. La policía se comprometió a garantizar las rutas seguras por donde se desplazan los estudiantes para evitar el reclutamiento de las bandas delincuenciales. Lo importante aquí es garantizar que los niños, niñas y adolescentes regresen a clase y durante todo el periodo del año escolar estén seguros en los entornos escolares. Vamos así acá a estar actuando con diferentes estrategias en seguridad. La policía indicó que realizará vigilancia permanente para hacer cumplir el decreto que restringe el consumo de sustancias psicoactivas cerca a los menores de edad. Dentro de las prohibiciones está las instituciones educativas y 100 metros a la redonda. ¿Qué nos interesa a nosotros? Es que los colegios se vuelvan un entorno protector. Pero la felicidad de regresar a clase no fue para todos. La Secretaría de Educación le preocupa el estado en el que están 174 instituciones educativas. 121 representan retrasos en ejecución de obra. De estos, 40 están en riesgo. Esta administración anterior de Daniel Quintero dejó la infraestructura educativa más crítica que como estaba, contando con los recursos más grandes para mantenimiento que nunca antes se había entregado a la ciudad de Medellín. El año pasado el Consejo le entregó a la Administración Municipal 319.000 millones de pesos en vigencias futuras para el mantenimiento de los colegios. Sin embargo, esta alcaldía no ha recibido los colegios a satisfacción, por lo que cientos de niños no podrán asistir presencialmente. Otra de las alertas graves es que la mayoría de los contratos es de alto riesgo de presuntos incumplimientos técnicos y administrativos. Investigan a contratistas de otras regiones de Maicao y Riohacha, de Montería, Planeta Rica, quienes serían los que abandonaron las obras y que tendrían en riesgo a los colegios. Hay algunas personas que participaron en la estructuración de los proyectos de vigencias futuras, salieron en años pasados de la EDU y luego hacen parte de las empresas constructoras que están desarrollando el proyecto. Por otra parte, en Medellín son críticas las cifras de deserción escolar. El 2023 presentó la tasa más alta de los últimos 12 años. Pasó de 2.9 a 3.9. El día de hoy ingresaron 270.000 niños en Medellín. Faltan 30.000 niños para ingresar al sistema escolar. Las zonas más complejas son la Comuna 8, Santa Cruz, Aranjuez, El Picacho y el 12 de octubre. Y el Gaula de Antioquia rescató a un influencer caleño que estaba secuestrado en el municipio de Envigado. Por un mensaje de texto que envió vía WhatsApp, la víctima pudieron dar con el paradero y rescatarlo. Esto ocurrió en el sector conocido como Alto del Chocho, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, donde llegó el Gaula militar de la 4ª Brigada y funcionarios del CTI de Medellín y liberaron a este hombre de 43 años. Las autoridades llegaron hasta una lujosa casa donde tenían amordazado, amarrado de pies y manos al influencer caleño. La policía sorprendió a los 5 secuestradores, quien al parecer pertenecían a la oficina delincuencial organizado La Oficina. Esta persona se encuentra armada, mientras que custodiaban al secuestrado y de manera ágil los miembros del Gaula consiguieron neutralizarlos. Los implicados en este secuestro están bajo custodia de las autoridades, al igual que el material de guerra incautado. Y también les contamos en otras noticias que en una caravana de motos y de carros despidieron a la senadora Piedad Córdoba en el municipio del Chocó. En este municipio sus seguidores esperan
esperan despedirse de la política en la ceremonia de velación y posteriormente ofrecer una Eucaristía en su nombre. Por ahora se sabe que el lugar de velación es el Consejo Municipal de Quibdó. Esos actos serán liderados por la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Quibdó y la Academia de Historia de este departamento. Aunque Córdoba creció en Medellín, son de raíces también chocuanas. Les contamos que estas honras fúnebres, estos homenajes, además de realizarse en la ciudad de Bogotá, mañana también se realizarán aquí en Medellín. Natalie Giraldo, Noticentro 1, CMI. Natalie, muchas gracias. Y la inseguridad no da tregua en Bogotá. Una mujer que acababa de comprar su camioneta fue despojada del vehículo por delincuentes, mientras que un motociclista se salvó por segundos de ser robado. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, pues atención a estos videos de cámara de seguridad donde quedó registrado el momento exacto en el que una mujer es víctima del robo de su vehículo, un carro 0 kilómetros que compró hace apenas un mes, una Kia Seltos avaluada en más de 130 millones de pesos. Esto ocurrió justo aquí en el barrio donde nos encontramos a esta hora, en El Encanto, localidad en Gativá, noroccidente de la capital del país. Para hablar de este tema nos acompaña justamente la víctima, Francia Triana. Bienvenida a Noticentro 1 CMI, detalles de qué fue lo que ocurrió y cuándo pasó. Buenos días, sí, eso pasó anoche, más o menos hacia las 10:10 de la noche. Yo llegaba sola, pero pues avisé, yo siempre aviso cuando ya vengo en camino. Salí, parqué la camioneta, me bajé a dejar mis cosas, que pues creo que fue algo muy bueno que siempre hago, las dejé y volví a salir ya cuando abrí las puertas del garaje. En ese momento pues no había nadie. Lo único sospechoso que vi desde que venía en el camino hacia acá, que ahora pienso que es sospechoso, fue un Rappi que iba sin moto y sin bicicleta y con el celular chateando y caminando hacia allá con el casco, pero no había moto y no había bicicleta y él iba hacia la Boyacá. Eso me pareció sospechoso, ahora que lo pienso. Luego abrí el garaje, en el momento en que terminé de guardar totalmente la camioneta, los tipos estaban acá detrás de la puerta y enseguida entró uno de ellos con un arma, me apuntó en la ventana del copiloto y me dijo, me la seña como que no hablara, que no hiciera nada, porque yo alcancé a gritar, pero pues no me escucharon nadie adentro, y luego entraron los otros dos inmediatamente. Fue cuestión como de un minuto, entraron, me hicieron bajar, me requisaron que no tuviera nada y pues que les diera la llave, y ya luego pues echaron reversa, alcanzaron a pegarle con la pared a la camioneta y salieron hacia la Boyacá. Es decir, que eran 3 hombres armados, sin motocicletas, llegaron corriendo. Exacto, desde luego ya vimos los videos de la casa del frente, venían corriendo de la zona de allá, del barrio como de Villaluz, venían corriendo, o sea, alguien les avisó, muy probablemente, y se quedaron justo acá como un minuto mientras yo terminé de guardar la camioneta. Y fue justo cuando ya vieron que ya la tenía dentro totalmente que entraron. El vehículo usted lo compró hace poco, lo pagó, lo está pagando, hablemos un poco. Sí, pues desafortunadamente solo tenía un mes con el vehículo, tenía 1.300 kilómetros apenas, y pues lo estoy pagando porque obviamente no fue, pues es con préstamo, no es que lo haya comprado totalmente yo de contado, entonces. Las autoridades de la policía vino, ya usted puso la denuncia, ¿qué han dicho? Sí, anoche mismo, pues a los 8 minutos contados, llegó la policía, pues los del CAI de Villaluz, que es el más cercano acá, y luego como hacia medianoche llegó la SIJIN para pues hacer todo el proceso penal, la denuncia penal, y ya quedó registrado pues todo el proceso y estoy esperando el seguro también, pues los contacté y estoy esperando, afortunadamente estaba asegurada y estoy esperando pues la respuesta del seguro con todo. ¿Es un barrio inseguro? ¿Ha ocurrido robos como este acá? Sí, desafortunadamente pues tenemos el caño acá, que es un expendio de estupefacientes, y eso lo hemos sabido desde siempre, toda la parte del caño de la avenida Boyacá, entonces hay muchos recicladores, hay mucho expendio de drogas, incluso yo venía y estaban parados en la mitad, los tuve que pitar porque estaban allá en la esquina como pues intercambiando droga, entonces hay mucha parte de estupefacientes, y también acá en la cuadra aquí de atrás han robado mucho a la gente también cuando llegan en las camionetas, no es la primera vez y se han robado carros de acá, a mí ya me habían robado en el carro anterior, me robaron los espejos y en el anterior me robaron el computador, siempre como acá al frente, entonces me han robado de día incluso. El llamado que usted quiere hacer entonces, y respecto si la han extorsionado o no llamándolo para pedirle dinero para entregarle su vehículo. No, pues hasta ahora no he recibido ninguna llamada, pues en teoría hasta ahí no tenía nada de datos de contacto
de pronto no sé si queden registrados en las llamadas de la pantalla, que pues sin estar el celular no sé, pero hasta ahora no he recibido ninguna llamada y pues no, realmente ya hemos tenido muchas quejas y hemos ido mucho al CAI de Villaluz, porque incluso también están como guardando cosas en las alcantarillas, las levantan a medianoche, o sea, ya hemos hecho muchas quejas sobre la inseguridad que existe en esta calle, pero pues ellos no han vuelto a hacer rondas, realmente la policía no la vemos haciendo rondas como habitualmente lo hacía en un tiempo, ahora se ve muy poco. Llegaron rápido, pero igual ya era pues 8 minutos por la Boyacá, ya no sé en dónde estaban. Entonces... Muchas gracias, pues es Francia Triana. Lamentamos este hecho desafortunado. Según cifras del Ministerio de Defensa, en el último año fueron 10.000 vehículos robados, esto con un aumento del 2% respecto al año 2022. Esto significa que en promedio en el país se están robando 30 vehículos, en su mayoría de forma violenta, con armas de fuego. También se registró otro intento de robo en el suroccidente de Bogotá. El video que ustedes están viendo en pantalla es justo cuando un hombre llega en su motocicleta a su vivienda, y cuando ingresa llegan sujetos fuertemente armados. Estos se desplazaban en otras motocicletas e intentan robarle su moto. Gracias a unos segundos de que alcanzó a cerrar este sujeto la puerta, pues no lograron su fechoría. También les contamos a esta hora de la tarde otra importante noticia que tiene que ver con el viaje repentino del ministro de Defensa, Iván Velásquez, esto hacia Tumaco. Allí se desplazó junto con los jefes de la cartera, también tanto el de Defensa como el de Justicia y el del Interior. Allí llevarán a cabo un consejo de seguridad por la situación de orden público que se está presentando en el país. Esta es toda la información desde el noroccidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Las autoridades de Bolívar ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de la masacre ocurrida en el municipio de Morales. Tatiana Rodríguez tiene la información. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades también decretaron varias medidas como la ley seca, el toque de queda y asimismo se hizo la suspensión de todas las celebraciones que estaban previstas en este municipio con motivo de las fiestas patronales. El hecho se registró en medio de un concierto en ese municipio, hasta donde llegaron desconocidos y sin mediar palabra accionaron su arma, dejando como resultado 3 personas muertas. En un evento público de celebración de las fiestas patronales, presuntamente unos sujetos fueron con la intención de ultimar a una persona que estaba allí y en ese hecho pues lamentablemente perdieron la vida también la pareja sentimental de esa persona y un menor de 14 años. Tras la situación y luego de realizado un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron una recompensa a quien brinde información de los responsables del hecho. Las primeras hipótesis indican que, bueno, que se trataba de una situación particular, de una situación de un homicidio selectivo. En todo caso, hemos ofrecido 20 millones de recompensa para obtener información de los posibles responsables del hecho. También se tomaron varias medidas como el toque de queda, la ley seca y la suspensión de todos los actos festivos que se estaban realizando en el municipio. Entre tanto, las víctimas fueron identificadas como Bridis Vanina Orozco Muñoz, Yesis Beleños Torres y Brian Rodríguez Villafañe. Hay que señalar también que durante este hecho un menor de 17 años resultó gravemente herido y que en este momento recibe la asistencia médica. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. La Corte Suprema de Justicia abrió indagaciones contra el presidente del Senado, Iván Name, y contra el senador José David Name por presuntos vínculos con la estructura de los rastrojos. Ana María Cuesta tiene los detalles. Ana, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Iván Leonidas Name hace parte de la Alianza Verde y es el actual presidente del Senado de Colombia. Su primo José David Name también presidió el Senado por el partido de la U. Ambos son oriundos de Barranquilla y hoy la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer una indagación previa que abrió en contra de los dos en el mes de noviembre del año pasado por su supuesta vinculación con la peligrosa banda criminal Los Rastrojos Costeños. ¿De dónde viene esta indagación?
indagación previa pues viene de un testimonio que entregó ante un fiscal delegado en 2014 el confeso paramilitar y condenado paramilitar Juan Manuel Borré, señalado de ser el fundador de la banda de los Rastrojos Costeños. Pues esta persona aseguró ante un fiscal que los primos Name Terán habrían comprado votos valiéndose del apoyo de la estructura de los Rastrojos Costeños e incluso los indica de haber participado del homicidio de un exconcejal. La etapa investigativa apenas está en el recaudo probatorio y de momento no se ha conocido una declaración o una reacción de los integrantes del Senado a propósito de esta investigación previa que los vincula con una peligrosa banda que funciona en la costa caribe colombiana. Seguiremos informando sobre este suceso desde el centro de Bogotá. Ana María Cuesta para Noticentro 1 CMI. Un bombardeo en la ciudad de Donetsk deja 27 fallecidos y 25 heridos. Mientras tanto, Rusia y Ucrania se culpan de la masacre. La ciudad de Donetsk vivió una jornada de bombardeos en la que 27 personas han fallecido y 25 resultaron heridas. Hasta el momento se desconoce el autor de los hechos, ya que entre Rusia y Ucrania se culpan de la masacre. Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо. В том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, это является чудовищным актом терроризма. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. Особливо жорстокі російські удари по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких. Además, el presidente ucraniano anunció que ha registrado ante la Rada Suprema, el Parlamento, una ley para hacer legal que los ciudadanos de su país puedan tener más de una nacionalidad, de modo que los ucranianos de la diáspora puedan adquirir un pasaporte de Ucrania de forma plenamente legal. En las últimas 24 horas, la ofensiva israelí a Gaza deja al menos 178 muertos. Los ataques en la franja se intensifican, mientras el número de fallecidos supera los 25.000 desde el inicio de la guerra. Las tropas israelíes han irrumpido este lunes en el hospital de Al-Qair, en Yan Yunis, al sur de la franja, y han detenido al personal médico. En las últimas horas se han registrado al menos 178 muertos en los bombardeos contra los centros de acogida en la ciudad, entre ellos 2 colegios en los que se refugiaban al menos 30.000 desplazados. Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debate en Bruselas con los ministros de Exteriores de la Unión Europea y sus homólogos palestinos e israelíes en un plan de paz integral que instaure los 2 estados en el Oriente Próximo. I think that we have to stop talking about the peace process, and start talking more concretely about the 2-state solution process. Because peace, it could be many different pieces. What kind of a peace you're talking about? So let's talk about what we want to do. All we want to do is to build a 2-state solution. En total, 25.295 personas han muerto en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Al menos 7 personas murieron y 47 quedaron sepultadas por un derrumbe en China. Más de 200 rescatistas fueron movilizados a la zona para las tareas de búsqueda y las personas atrapadas que prosiguen su curso tras la evacuación de toda la zona. La tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde hace 2 semanas ha dejado al menos 90 fallecidos en 3 estados. Más de 35 millones de personas continúan bajo alerta de clima invernal, lo que generó advertencias de peligro en las carreteras de varios estados. Se espera un deshielo al finalizar la semana, por lo que meteorólogos advierten que el aire cálido y la lluvia podrían provocar inundaciones en algunas partes del medio oeste y el noreste de los Estados Unidos. La Personería y los gremios de Barranquilla instalaron hoy la veeduría que verificará el proceso de liquidación de la concesión del aeropuerto Ernesto Cortizos. Jorge Castro tiene la información. Jorge, adelante.
Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Se trata de una iniciativa de la Personería de Barranquilla con el fin de acelerar el proceso de liquidación de la concesión que se terminó a mediados del año anterior, pero que se espera sea entregado el aeropuerto en las condiciones, no como estaba pactado, en el próximo mes de mayo. Fracasada la concesión del aeropuerto Ernesto Cortizos, que en mayo de 2015 la ANI entregó por 20 años al Grupo Aeroportuario del Caribe por 610.000 millones de pesos, los gremios de Barranquilla y la Personería instalaron hoy la veeduría que busca acelerar el proceso de liquidación sugerido por la Cámara de Comercio de Bogotá tras un laudo arbitral de mayo pasado. Entrega por parte de la ANI a la Aeronáutica Civil para que la Aeronáutica Civil comience la operación e incluso yo creo que el principal objetivo de esta veeduría es lograr que se hagan las obras que el aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortizos necesita para poder prestar el servicio que los barranquilleros, que los turistas, que la región necesita en materia de comodidad y ayudas aeronáuticas en ese sentido. El muelle internacional, escaleras eléctricas, la terminal de cargas y una estación de extinción de incendios son parte de las obras inconclusas del aeropuerto. Según la información recopilada por los gremios, se necesitan entre 70.000 y 100.000 millones de pesos para terminar las obras que quedaron en marcha ante el fracaso de la concesión. Estas son las noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. En el Congreso de la República le rinden homenaje a la memoria de la senadora Piedad Córdoba. Sus restos mortales permanecerán en cámara ardiente durante todo el día y luego serán trasladados hacia Medellín, su ciudad natal. Recordemos que la clínica Conquistadores en Medellín de Antioquia emitió un comunicado sobre la muerte de la senadora Piedad Córdoba, aparentemente por un infarto. Dijeron que la senadora fue llevada de urgencias a sus instalaciones el sábado 20 de enero sobre las 12:50 del mediodía. Sin embargo, tras recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar, no hubo respuesta. Recordemos también que la senadora Piedad Córdoba en vida fue senadora por el Partido Liberal y también sirvió de mediadora para la liberación de varios secuestrados por la guerrilla de las FARC. A continuación veremos el minuto de silencio que se realizó en homenaje a la senadora Piedad Córdoba allí en el Congreso de la República. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!